Bueno, muy buenas tardes a todos. Una alegría poder verlos a todos y que nos puedan acompañar el día de hoy. Hace 2 semanas atrás realizamos un segundo conversatorio eh, que trataba principalmente temas que tienen que ver con lo sanitario, con el cuidado, con protocolos que estábamos realizando en el colegio. Y esta actividad la realizaron 3 médicos que son apoderados del colegio y que nos asesoran en esos temas. Y siguiendo con esa línea en la cual queremos enfrentar el regreso a clases de una forma saludable, hoy nos vamos a disponer a abordar el desafío del cuidado socioemocional de nuestros alumnos, de sus hijos. Esta actividad fue preparada por el equipo de psicología de nuestro colegio. Quiero, desde ya, para quienes no los conocen a todos, presentarles a Daniela Schiavetti, quien lidera este equipo, a Valeria Góngora y Giorgio Rossi, quienes son nuestros profesionales del área y van a ser los que van a conducir esta charla. Antes de comenzar, algunos temas prácticos. Dado que van a haber distintas, van a ser 3 al menos las personas que van a interactuar durante esta charla, van a estar todos los participantes y asistentes al conversatorio silenciados. Sin embargo, les pedimos que tengan cuidado de no activar sus micrófonos durante la actividad, ¿ya? Lo mismo para la función compartir pantalla, dado que, como le estamos dando acceso a los psicólogos que puedan presentar, para que también tengan cuidado de no activar esa función. Esta charla esta actividad tiene una planificación que dure 60 minutos. Para ello vamos a disponer de un tiempo en el cual nuestros psicólogos van a presentar los temas que han preparado y luego dejaremos un espacio para consulta. Solo una petición es que podamos abordar en las consultas temas que sean de índole general, que nos permitan profundizar sobre el desarrollo de los temas que han abordado, y cualquier tema que responda a casos más particulares, lo solicitamos que los podamos abordar posteriormente con los psicólogos y lo podemos hacer a través de los profesores jefes. Esto, por un lado, para resguardar el tiempo de la duración de la actividad, pero con mayor importancia poder resguardar la intimidad de cada uno de nuestros alumnos. ¿Ya? Por lo tanto, sin más preámbulo y a modo de poder respetar el tiempo que nos hemos preparado, quiero dejarlos con Giorgio Rossi, quien va a comenzar exponiendo. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Buenas tardes a todos y agradezco la presencia de todos los participantes en este espacio para hablar de lo socioemocional, ¿ya? Vamos a estructurar un poco esta conversación de la siguiente forma. Pensamos con Daniela y Valeria que era importante contextualizarnos respecto de qué pasa con la salud mental en la población infanto-juvenil en el contexto pandemia, qué es lo que ocurre ahí. Eh, Pensamos mostrar algunos datos y a partir de eso ir desglosando las posibles inquietudes y respuestas que ustedes vayan presentando. Eh, Presentaremos también algunas ideas, ninguna de ellas es en sí misma una sandía calada, como todas las cosas, pero por supuesto que intentaremos ir buscando un pool amplio de respuesta a este bienestar socioemocional. También quiero contarles que quisimos focalizar un poco esta conversación considerando el contexto actual de cuarentena, que agudiza aún más toda nuestra vivencia en salud mental. Por lo tanto, también lo hicimos pensando en que esta conversación la íbamos a tener en fase 1 y no en fase 2, que le da un contexto, un incremento adicional de tensión, creo yo, no es tan gratuito. Bien, les voy a compartir pantalla entonces para que comencemos. Ahí sí, perfecto. Ahí tenemos el afiche publicitario de este espacio. Y lo primero que me gustaría contarles es mostrarles algunos datos, ¿ya? Hay una investigación, no hay muchas investigaciones que se han hecho en
el contexto de salud mental en población infanto-juvenil y la pandemia, como que el espectro se empieza a reducir y no hay una amplitud de evidencia científica como para hablarles con seriedad. Sin embargo, hay algunos estudios que nos parecieron importantes demostrarles. Uno de ellos es el que realizó la agrupación, el equipo Proyecto Cuidemos Niños, Cuidemos a Nuestros Hijos, el año pasado, en septiembre, y que le preguntaba principalmente a los cuidadores de los adultos cómo estaban sus hijos y qué dificultades o qué cambios estaban visibilizando en este espacio. Y aquí ya hay un primer dato que nos llamó la atención y que nos parece importante de relevarles, son las personas que respondieron a la encuesta. ¿Ya? En una amplia mayoría, en un 93%, quienes respondieron a la encuesta, quienes se manifestaron interesados en cliquear y participar de esta investigación fueron las madres, lo que nos relegaba a los padres o otros cuidadores una posición como mucho más secundaria. Y esto creo que también es importante porque si hay una premisa eh, que suele ser eficaz, es que entre más es más fácil, ¿ya? Por lo tanto, cuando recargamos el cuidado de uno o más eh, niños o jóvenes o adolescentes en una persona, el desgaste de ese cuidador, sea hombre, sea mujer, sea quien sea el cuidador, es aún mucho mayor, ¿ya? Eh, Algunos de los resultados que ahí también surgían eran los cambios que los adultos significativos observamos durante la pandemia en nuestros niños, ¿ya? ¿Qué es lo que veíamos en nuestros niños? Eh, y mayoritariamente todos veíamos que nuestros niños eran mucho más demandantes de nosotros, niños hiperrequirientes, papá entretenme, mamá entretenme, estoy aburrido, ¿qué hago? ¿Que me conecto al Zoom? ¿Que no me conecto? ¿Que necesito la actividad? Requirientes de una absorbentes a tal punto de generar un agotamiento muy importante en muchos de sus cuidadores. Miedos, un porcentaje importante habló de miedo a quedarse solo en una pieza, a pesar de que incluso los papás estaban en la casa, o su cuidador, sea su madre o su padre, estaba en la casa. Algunos incrementos de celos, ya cambios emocionales, algunas conductas regresivas también. Esto es interesante porque en el fondo cuando hablamos de conductas regresivas hablamos de conductas que producto del desarrollo mismo en algún momento se lograron, sin embargo producto del estrés o de la circunstancia pandémica hubo una suerte de involución y empezamos a presenciar conductas que en algún momento el niño ya había erradicado producto de su desarrollo y sus logros evolutivos, pero que vuelven a presentarse. ¿Ya? Eh, no les quiero poner un caso tan extremo como una enuresis o una encopresis, que son como síntomas muy robustos. Pero sí hacía algo y dejó de hacerlo. ¿Ya? Un 21% también refería miedos a enfermarse o que un familiar se enfermase. A mí me extraña ese 21%. Yo creo que todos en la pandemia en algún momento hemos tenido miedo a que un familiar nuestro se nos enferme, adultos y niños, y en esa lógica mis temores, al menos hablo por mí, se me han venido incrementando en la medida en que siento que los bombazos me caen más cerca mío y que tengo mayores personas conocidas que se han venido enfermando. Solo un 5% había disminuido el nivel de demanda al adulto, solo un 2% habían disminuido las conductas regresivas y solo un 2% habían disminuido los celos. O sea, estamos hablando de cambios conductuales muy significativos. Abajo hay un pie de página que el investigador puso y que a mí no me parece tan pie de página, sino que me parece que es importante destacar que el mismo niño o niña puede estar presentando uno o más, como que no es que con uno esté, finalmente hay indicadores de mayor impacto o menor impacto en la medida en que se van presentando uno o más de uno, se acompañan, etc. Que hay un nivel etario, por lo tanto hay unos cortes etarios evolutivos que hay que siempre considerar en el análisis,
y que es esperable, esta a mí es la que más me parece interesante, que es esperable y adaptativo que frente a situaciones de estrés aparezcan estas conductas, ¿ya? Y que los adultos debemos estar disponibles en su manera de manifestar que nos necesitan, ¿ya? Ese es como el llamado de ellos. Eh, y este pie de página, que se ve chiquitito en comparación con la vorágine de datos, también creo que nos empieza a dar luces acerca de cuál es el rol que como adultos, cuidadores, debiéramos ir tomando. Algunos otros cambios descritos, algunos más de tipo internalizante, eh, aumento de apetito, más ansioso, vamos mal al refrigerador, estamos aburridos, voy a picotear lo que sea, no sé qué hacer, esa ansiedad que, que me lleva al refrigerador o que hace que coma más. Estoy también en la casa, quizás las rutinas también cambian. Tengo la cocina a mayor disponibilidad. Cambios de humor súbito, ¿ya? Miedos principalmente a enfermarse, que se explica porque estamos enfrentando una enfermedad, una pandemia. Desgano, un porcentaje importante de desgano, apatía, tristeza, dolores, sintomatología como psicosomática, por así llamarla, que en el fondo, sin una evidencia médica física aparente, hay dolores de cabeza, dolores musculares, dolor de guatita, ¿eh? Algunos síntomas también de sarpullido en el área más dermatológica, eh, y que solo un 6% había disminuido el apetito. Nuevamente el investigador nos pone la misma glosa abajo como consideración general. También describen algunos cambios más externalizantes, mayor reactividad emocional, mayor irritabilidad, se enoja más fácil, pataletea más fácil. Frente a cualquier cosa es berrinche, es muy difícil de manejar la pataleta, es muy difícil de manejar eh, lo que le está pasando a nivel emocional. No quiere hablar, se ciega el diálogo, etc. Aumento de nivel de hiperactividad, anda particularmente más inquieto. Es como la lógica así como de la ruedita del hámster, así como la ansiedad se traduce en una sintomatología de mayor inquietud y de mayor activación conductual. Eventualmente puede estar más desobediente, más desafiante, más contestatario, más irritable. Y un 42 también declara que en este contexto no es tan fácil concentrarse y que hay una afectación también en la capacidad de atención y concentración. Otro elemento importante que está más peleador, ¿ya? Que aumentaron las conductas de agresiones verbales, más insultante el otro, eh, chicos que disminuyen los niveles de reactividad emocional, o que en el área más cognitiva se evidencian sus cambios. Entonces, en su amplia gama, en el amplia tanto como emocional, en el área cognitiva, vemos también que en el área sociofamiliar se empiezan a observar cambios, se empiezan a observar alteraciones, y son alteraciones que todos de alguna forma vamos evidenciando. No solamente en nuestra realidad nacional, sino que a nivel global, ¿ya? Esta investigación es en Chile, sin embargo hay otra que es un poquitito más amplia que realiza la UNICEF y que explora al menos cerca de 8.000 y tantos jóvenes de toda Latinoamérica, de 12 países de Latinoamérica, y refiere que 1 de cada 2 siente menos motivación para realizar actividades que normalmente disfrutaba, ¿ya? Tiene algún hobby o algún pasatiempo que dejó de practicar y producto de ello empezó a tener menos placer asociado a eso que practicaba, eso que le generaba endorfina, que le motivaba, que lo activaba, que lo atraía. Eh, y junto con ello un dato para mí también que es no menor, que es 3 de cada 4 ha sentido la necesidad de pedir ayuda
en relación a su bienestar físico-emocional, ¿ya? Sin embargo, pese a haber sentido la necesidad de hacerlo, solo 2 de cada 5 no pidieron. Por lo tanto, a mí me muestra que hay al menos una cifra oculta, una cifra negra de niños que no han hablado o niños que no han declarado nada, eh, pero que no por ello están menos dolientes o no por ello están menos afectados, ¿ya? UNICEF sitúa eso en un 40%, 2 de 5, eh, que me parece un dato también importante de considerar. Ese es el contexto. Si más encima a eso le sumamos la prensa, lo que sale en los medios, eh, la, cuando se habla el ministro, esperamos que hable el ministro para ver qué va a decir, cuáles van a ser las condiciones, qué va a ocurrir, empezamos a estar particularmente insertos en un contexto hipersecretado de cortisol. El cortisol, como buena hormona del estrés, lo que hace, tiene como por función activarnos para el funcionamiento diario de la vida y también regular la activación en la noche, como propiciando el descanso y el sueño reparador. Sin embargo, el cortisol, y todos necesitamos cortisol, como que tener cortisol, tener un poquito de estrés es bueno, de ahí que se habla del estrés positivo, que ese estrés, esa como leve ansiedad, como estresillo que a uno le permite tener una buena performance o desempeñarse de manera correcta. Sin embargo, cuando el estrés empieza a pasar de revolución, lo que empieza a ocurrir es que la sintomatología se activa y ya este estrés empieza a dejar de ser positivo y empieza a ser negativo. Por lo tanto, es en este contexto que más encima gatillado por la prensa, por los comentarios, por el encierro mismo y las dificultades que esto lleva, es que estamos casi cerca del colapso. Ahora, por favor, no quiero ser alarmista, no los quiero con esto secretar más de cortisol, no los quiero llevar, solo mi interés es evidenciarle que lo que estamos viviendo es potente, es importante, no es menor, ¿ya? Y desde ahí no podemos hacer como que nada pasa cuando pasa mucho, y desde ahí la invitación es como a tratar de movilizarnos. ¿Cuán fácil entonces es contener emocionalmente a nuestros niños, a nuestros adolescentes en este contexto? Si estas son las imágenes que vemos, estas son las imágenes que ellos también ven, ojo, ellos también ven y van absorbiendo esto. Es importante entonces para nosotros plantear la idea de que en tiempos del COVID, en tiempos de pandemia, la experiencia que tengan los niños y cómo recuerden todo este periodo va a depender en gran medida de sus padres, madres y cuidadores más cercanos. Es interesante pues esta premisa como que nos pone aún más la presión a nosotros los padres de que debemos, entonces ya que está la hecatombe en salud mental, debo ser aún más yo el responsable de regular a mi hijo, de acompañar. Suena una tremenda demanda para los padres que no sé si estábamos preparados para asumirla. Hay algunos elementos que en esto queremos compartirle, y es particularmente la Daniela quien quería hablarles un poco de estas ideas. Daniela, no sé si estás por ahí. Ahí sí, muchas gracias, Giorgio, estaba muteada. Sigo yo y en el fondo, tomando la idea contextual que tú nos presentas, que es súper potente, ¿cierto?, que eleva mucho el cortisol, quisimos también detenernos un momento en qué está pasando dentro de la casa. En el fondo, en aquilatar y sopesar las cosas que estamos viviendo todos, digo, la mayoría dentro de nuestras casas, para tomarle el pulso, tomarle el peso a qué es estar adentro hoy día en fase 1 en cuarentena. Nos tocan las tareas de la casa: asear, cocinar,
proveer los víveres, dónde vamos a encontrar la comida porque ya no se puede salir, los permisos están cada vez más restringidos, el cuidado y la crianza de nuestros niños, estamos aburridos, mamá juega conmigo, escúchame, quiero salir. El cuidado por la salud, igual como decía Giorgio, los bombazos caen cerca, todos conocemos a alguien o que está contagiado o que tuvo la duda o que a lo mejor puede que tenga síntomas, eso estresa muchísimo. Y no menor el tema de acompañar a los niños en su educación, es decir, conéctate al Zoom, revisa el aula virtual, cuánto rato dura, se me cae la conexión, todo lo que es no perder el vínculo con el trabajo escolar, con el colegio. Y finalmente también sigue una gran incertidumbre por lo que pasará. Es cierto que ya pasamos una cuarentena el año pasado, fue muy larga, para bien o para mal, eso marca un poco nuestra experiencia, esa es una experiencia previa que marca un poco nuestra actual percepción de lo que es la cuarentena. Personalmente digo, ojalá que dure poco, porque yo no sé si puedo resistir bien una muy larga. Por tanto, de nuevo estamos a puertas de, bueno, cuánto va a durar, cuán pronto van a bajar las cifras, qué es lo que todos queremos, etc. Y entonces, repitiendo lo que decía Giorgio, la intención no es fomentar el estrés, aumentar el cortisol, pero sí detenernos un momento a compartir esto que estamos viviendo todos juntos, que es, hay harto peso, son hartas las tareas que hay que ir equilibrando como malabaristas, y eso nos lleva a pensar que es importante ajustar las expectativas de lo que realmente podemos hacer en esta situación. Esto es un llamado a ajustar expectativas. Gracias, Giorgio. La siguiente, por favor. Súper. Entonces aquí nos vamos a abrir como un paréntesis chiquitito y vamos a pensar en este tema de lo socioemocional, como, ¿qué es lo socioemocional? Cuando hablamos de que buscamos un bienestar socioemocional, ¿cómo es esto? ¿Cómo hacemos para que nuestros niños, ¿cierto? Para que nuestros hijos logren el máximo de bienestar en este contexto que ya estamos viendo que es bastante adverso? Y ahí queremos recordar en realidad que hay como dos etapas o dos niveles en donde podemos pensar lo que es lo socioemocional. Las habilidades socioemocionales, que son las que están descritas acá, se aprenden de manera natural, como vía regia, como modo dado, por así decirlo, la vivencia de la familia. La familia siempre va a ser la primera educadora, ¿ya? Y esto que suena así como súper técnico, que lo plantea el CASEL y le pone un nombre bien técnico. CASEL es una organización norteamericana que agrupa y dirige y coordina el aprendizaje de estas habilidades en las escuelas. Es una agrupación orientada al aprendizaje así como bien dirigido. No obstante, en la escuela. No obstante, estas habilidades, como estaba diciendo, se aprenden de manera súper espontánea en la vivencia familiar. Y tiene que ver con esto, por ejemplo, con la posibilidad de reconocer y manejar las emociones. Como adultos, cuando tengo pena, cuando tengo rabia, cuando digo estoy un poco cansado, así que me voy a recostar un momento antes de ir a hacer una tarea. Eso es mostrarle a un hijo cómo reconocer y manejar emociones. Ya lo primero es reconocerlas, poder admitir que siento algo, ponerle un nombre, eso es súper importante, y luego cómo la gestiono. Desarrollar el cuidado y la preocupación por los otros, la empatía. La vida familiar está llena de esto, es el cumpleaños del tata, van a ser un hermano, él es el más chiquitito, ¿cómo lo vamos a cuidar? Etcétera. Este es el desarrollo por la conciencia del otro, por el cuidado del otro, que en este tiempo es súper relevante. Tomar decisiones en forma responsable, los niños lo hacen todo el tiempo, juego ahora y después hago la tarea y después me voy a jugar, cómo gestiono, cómo administro ahí mis tiempos, por ejemplo, cómo me hago cargo de las consecuencias de mis decisiones. Establecer relaciones positivas en familia, esto es, por favor, gracias, préstame un juguete, te pido disculpas, estaba muy enojado, ocurre todo el tiempo. Y finalmente manejar situaciones desafiantes de manera efectiva. Y en este punto la pandemia es una situación efectivamente muy desafiante y la cuarentena la hace más desafiante aún. Por tanto, lo que queremos plantear como una forma de resolver o de enfrentar esta situación desafiante es lo siguiente. Si me das la próxima, Giorgio, por favor. Es lo siguiente, la contención emocional. En familia, cuando aprendemos a hablar de las emociones, a manifestarlas, a gestionarlas, muchas veces lo que hacemos sin saber es contener emocionalmente, que es el proceso, formalmente es esto, el proceso que busca restablecer el equilibrio emocional de quienes se encuentran enfrentando una crisis. La crisis hoy la estamos enfrentando todos, grandes y chicos, porque la situación de pandemia y de encierro es, por así decirlo, una crisis, una situación muy estresante. Por tanto, el llamado es que todos procuremos mantener o buscar esa situación de calma. Por tanto, la contención emocional es esta búsqueda hacia la calma, ¿cierto?
¿Qué es lo que implica? Acompañar y acoger a las personas para que puedan recuperar esta estabilidad, ofrecer un espacio para expresar las emociones, buscar recuperar la calma e identificar rutas para solucionar problemas. Esto que suena súper técnico o como si fuera algo muy elaborado, la verdad es que es algo súper simple que hacemos frecuentemente también en familia, a veces sin darnos cuenta. Contener a otro es estar disponible para otro, escucharlo, no enjuiciarlo, no reírme, no tomar a la chacota, si alguien me dice estoy asustado, estoy preocupado, cuéntame, te escucho, validar lo que estás sintiendo. Muchas veces con los niños más chiquititos, esto es, y no tan chiquititos, la verdad es que todos lo necesitamos, esto a veces es el contacto físico. Abrázame, hazme cariño, dame la mano un rato y yo me voy a calmar. Basta con eso, no es una habilidad tan compleja, pero implica que uno tiene que estar bastante sereno para poder proveerla. Contención no es, para que quede súper claro, gratificar o disminuir al cero la tolerancia a la frustración, no es decirle al niño a todo que sí, porque yo al niño le tengo que, o sea, le he fijado algunos límites que son para su bien, ¿cierto? Por tanto, contener no es así como regalonear al pleno, decirle a todo que bueno, da lo mismo, las normas que teníamos ahora no importan. Es más bien, porque esos tienen un sentido. Si yo le digo, nos vamos a acostar a tal hora, es porque quiero que descanses. Si no te puedes comer el paquete entero de galletas, es porque te cae mal a la guata. En el fondo, los límites que nosotros decidimos poner son cuidadosos para el otro. Por tanto, contener no es así como olvidemos los límites y hagamos lo que el niño me pida y a todo le digo que sí, sino que es más bien escucharlo, sostenerlo un momento para que él vuelva a estar estable y vuelva a lo que la tarea del desarrollo le pide, que es la exploración, el aprendizaje, el contacto con otros, lo que esté llamado a hacer, pero no es para quedarnos en un lugar tranquilitos. Es temporalmente una acción que permite retomar el desarrollo. Eso en general. Seguimos, yo. ¿Cómo nos cuidamos para cuidar? La afirmación esta es bien potente. En el fondo, se dice que es el adulto el que corregula al niño. ¿Qué significa eso? Que necesariamente yo soy modelo para mi hijo de cómo yo busco la calma. Mi hijo me va a mirar a mí y va a aprender de lo que yo haga en lo cotidiano con mis emociones. Por tanto, yo como adulto, ¿cierto? Siempre tengo que partir por mí mismo. Es decir, es súper difícil que si yo no estoy calmada, yo pueda efectivamente hacer todo lo que les acabo de escribir con alguien. Se empieza siempre por uno mismo y aquí la imagen que siempre se usa en este tipo de charlas o cuando los psicólogos usan mucho la idea de la mascarilla en un avión, yo le he dicho otras veces, cuando uno va en un avión y le dicen que puede haber una emergencia, le sugieren, y más bien lo entrenan, para que siempre la mascarilla de oxígeno se la ponga uno primero para luego prestar asistencia a los demás. Y esto es lo mismo, yo no voy a poder estar atento o disponible para mi hijo si es que yo no estoy relativamente calmado. Esto es relativamente porque aquí la perfección y las recetas no existen, pero es medianamente sereno para poder también transmitirle esa serenidad al otro. Por tanto, el llamado es a estar buscando espacios de calma dentro de uno mismo. Y aquí lo primero que uno hace es ir al desde, es ir a los básicos y es partir como por lo físico. Me procuro suficiente descanso, estoy durmiendo las horas que es ideal dormir o procuro ir a acostarme relativamente temprano para poder funcionar. ¿Cómo estoy comiendo? Estoy tratando de mantener nutrientes, de mantenerme saludable, o como decía Giorgio, la verdad es que a veces, y eso nos pasa a todos, nos inunda la ansiedad y atacamos el refrigerador. La idea es, dándose gusto, poder procurar que nos alimentemos de manera cuidadosa, de manera sana. Me contacto con los otros, esto es re importante, hemos insistido mucho en que sea, la expresión sea distancia física, pero no social. Es el contacto con el otro, y a veces el contacto físico con el otro, lo que me devuelve calma. También se nos ocurría la música, el movimiento, aquí no hay recetas únicas, aquí cada uno sabe un poco qué es lo que lo calma. A veces simplemente es respirar, me detengo y respiro, y de ahí vuelvo a lo cotidiano. Pero a veces necesito salirme un poco de la vorágine diaria para poder parar. La pregunta es aquí, para que nos quedemos pensando, es poder identificar bien qué me pone bien a mí como adulto, qué me hace bien, qué actividad, si yo la hago un rato, me deja bien y me permite retomar mis tareas, estas tantas tareas cotidianas. Y por supuesto, ser amable con uno mismo. A veces uno es súper severo con uno mismo. Y aquí la invitación es a saber que tenemos derecho a descansar, a decir que no, a pedir ayuda,
a priorizar actividades. La perfección en este contexto no existe, no hay un papá perfecto, uno no siempre está disponible para sus hijos, uno a veces también está sobrepasado por el estrés, por tanto, la amabilidad parte por uno, en primer lugar, saber que uno la va a embarrar alguna vez, la respuesta que le dio el hijo no fue la más reguladora, eso es súper normal. Esta es más bien una invitación a tener esto presente para tratar de hacerlo, no es una ley inflexible, esto es un proceso. Eso es. Dale nomás, Yuri. Sí, y aquí me voy a sumar yo de lo que estábamos hablando, porque luego de pasar de estar con uno y poder mediar sobre la forma que nosotros los adultos tenemos de autorregularnos, nos toca poner la atención también en este otro que para uno es importante, que es generalmente donde el mayor tiempo de atención está puesto ahí, ¿no? Entonces, veníamos explicando que hay un tiempo donde hemos estado con mucha incertidumbre, si uno lo que escucha habitualmente como comentarios, ¿y esto cuándo se va a acabar? ¿Y tú cuánto crees que va a durar la cuarentena? Mucho con respecto a ese tema. Y cuando aparece eso y vemos que la sensación es como esta sensación de pérdida de control, hay elementos que nos ayudan a recobrar esa sensación de equilibrio o de control sobre las situaciones. Y eso son las estructuras, son las rutinas diarias con las que uno le puede ofrecer al niño, decir, mira, puede durar un montón de tiempo, sin embargo, nosotros vamos a estar haciendo lo que tenemos que hacer habitualmente. Puede ser que las clases cambien, que las fases cambien, pero igual tenemos que sentarnos a estudiar, o tenemos que trabajar, o vamos a almorzar a determinada hora. Entonces le vamos dando una sensación de que, si bien el cambio es permanente, es constante, hay cosas que se van a mantener, y esas cosas que van a ser mantenidas hacen que uno tenga la sensación como niño que el adulto está estable. Y eso no es menor, porque finalmente los niños van viendo cómo se van regulando a partir de lo que pasa también con el adulto que está disponible en ese momento. También aquí la invitación es a abrir y fomentar los espacios de diálogo y de encuentro familiar. Y eso significa que tenemos que, sí, puede darse espontáneamente una conversación y a lo mejor ocupar esos espacios de conversación, y en otros momentos puede que intencionemos esos espacios. Lo ideal acá es tampoco saturar de información, sino que más bien en momentos será preguntar por las emociones, cómo están, en otros momentos contar por cómo están cumpliendo con la rutina, si están pudiendo llevar esa rutina o no, qué cosas se podría flexibilizar en función de eso. Por ejemplo, todo el tema que tiene que ver también con lo que decía Daniela previamente, de preguntarme a mí qué cosas son las que a mí me gustaba hacer o me devuelven la calma, también aquí se puede preguntar en la casa. Es como qué cosa a cada uno le devuelve la calma, porque no todos somos iguales ni nos vamos a calmar de la misma manera. Y entonces como poder mirar, mira, a mí a lo mejor me ayuda a acostarme a ver series toda la tarde y desconectarme, y a otros puede ser que sea activarse y hacer deporte a lo mejor todos los días. Entonces, ¿qué cosas son las que nos ayudan a dialogar y que de alguna manera nos permiten encontrarnos como familia? Reconocer y validar todas las emociones surgidas. Muchas veces pasa que la intensidad con la que alguien puede estar viviendo la emoción puede llevar a el que está recibiendo eso a decirle, oye, no te pases, no exageres, o no es así como tú lo estás describiendo o viviendo. Sin embargo, la invitación de la validación tiene que ver con reconocer que algo está pasando en esa persona, y esa emoción que siente surge en un contexto de que tiene un mensaje, y ese mensaje tiene que ver con protegernos y cuidarnos. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, si algún niño o alguna niña siente temor o siente miedo, bueno, ¿de qué manera esa amenaza que yo estoy imaginando puede ser que tenga que ajustarla en tanto intensidad con respecto a los hechos, pero la realidad es que siente ese miedo? Y entonces, ¿cómo de alguna manera vamos tomando eso que le está sucediendo y le vamos poniendo nombre? Porque pasa que los niños no necesariamente saben muy bien nominar lo que les está sucediendo.
promover el vínculo y la conexión con el colegio y los pares, y esto también es bien importante en términos de tanto de la rutina, porque me da un espacio de poder entender que tengo una estructura y eso me ayuda, pero también porque eso en la medida que yo estoy informado y participo y me conecto, ya sea uno como adulto a las reuniones de apoderado o leo las comunicaciones, estoy informado para poder bajar el nivel de incertidumbre a los hijos. Y por lo tanto yo puedo acompañar en eso. Si hay algún hijo que no sabe y yo de alguna manera me he informado, puedo acompañar a que esa sensación de incertidumbre y que es algo más que estoy viviendo como que me pudiera sobrepasar, yo puedo dar la calma y decir, mira, yo lo leí, estoy también en conocimiento y esto es lo que hoy día tenemos que hacer. La tendencia de los niños, por la edad que tienen, por el desarrollo del cerebro, tiene que ver con que las ideas probablemente van a estar más teñidas de como ideas mucho más polares, y por lo tanto es como nunca voy a saber, y uno le puede devolver a su hijo, a su hija, sí, mira, vamos a buscar y vamos a quietarnos en función de eso, y no pasa nada si perdemos 5 minutos, ya vamos a encontrar una solución. Esa posibilidad de mostrar que hay un camino, hay una alternativa, y la alternativa está porque yo he podido estar en contacto con el colegio o los canales posibles, le devuelve también esta sensación de certeza y seguridad a los niños. Estimular la autonomía y sentido de autoeficacia, y aquí son dos elementos que son distintos y que son importantes ambos. Es como ir ayudando a la autonomía, pero no forzar la temprana autonomía, porque son cosas diferentes que uno pudiera a veces, como en la vorágine de cosas que tenemos que hacer, a un niño que a lo mejor yo nunca lo dejé solo haciendo cosas, hoy día por la necesidad tengo que decirle, no, ahora tienes que hacerlo solo. Entonces, también poder mostrar que esto es un camino que se va armando. Y por lo tanto, si yo no lo he hecho nunca solo, o no he estado nunca sola en este proceso, me va a costar mucho, y lo que se me va a devolver es esta sensación probablemente de incompetencia. Entonces, uno de los sistemas o una de las formas de regular emociones también tiene que ver con la sensación de poder ser eficaz o sentirme competente con lo que yo estoy haciendo. Entonces, y eso significa que yo también, cuando activo los diálogos, pueda decir, bueno, ¿qué cosas son las que te ayudarían a poder cumplir esto que hoy día se te está haciendo difícil? Esto que a lo mejor tú te estás poniendo como peldaño siguiente para poder hacer, este nivel probablemente a lo mejor tenemos que subdividirlo en etapas, en tareas, y entonces tengo que ayudar a mediar a que el niño o la niña pueda pensar en eso, tengo que acompañarlo, para que vaya sintiendo que va logrando esta posibilidad de autonomía y sentido también de competencia. Y darle un espacio al sentido del humor es fundamental, es muy importante, el que nos podamos reír. Muchas veces, por ejemplo, hay adolescentes que nos han remitido que cosas que los calman son ponerse a ver, por ejemplo, memes en el celular. Y eso los conecta inmediatamente con la alegría, con el humor, o videos chistosos, por ejemplo, no sé, de animales que hacen, les hacen bromas a los niños y saltan encima, y eso inmediatamente vuelve a sentirse que estoy conectado con la sensación de placer, de alegría, de humor, de que nos reímos, que no todo esto que es tan grave nos hace perder esta mirada. Giorgio, ¿puedes pasarla, por favor? Y entonces, nosotros como adultos, la invitación es a poder transmitir calma y esperanza, y eso necesitamos mirar cuáles son nuestras formas de calma, y también poder mirar cuáles son las verbalizaciones que habitualmente tenemos o hacemos. Así como, no, esto es terrible, esto realmente no va a pasar nunca, porque nosotros como adultos también nos pasa que nos lleva, cuando estamos cansados, cuando estamos abrumados por algo, nos lleva a que el pensamiento sea mucho más intenso y mucho más polar. Entonces, ese hijo o esa hija que se está mentalizando a propósito de lo que está pasando conmigo, si yo transmito esto es lo que yo voy a creer que es la realidad también. Dar espacio para comunicar los sentimientos e ideas, que la Dani ya lo comentó inicialmente. Uno puede recoger ideas, y dentro de eso la intención es como, a lo mejor no podemos llevar a cabo esas ideas todavía, pero busquemos la forma de que, si eso es interesante para ti, podamos mirar cómo podemos acceder de alguna manera. En la medida que vamos recogiendo y vamos validando esas ideas y esos sentimientos, me voy sintiendo que también soy parte y que estamos de alguna manera enfrentando esto
todos juntos, que no soy solamente yo la persona que estoy haciendo frente a este gran proceso o esta gran situación que estamos viviendo. Ayudar a mantener el contacto con las amistades y seres cercanos de forma creativa. Si uno ve que hay alguien que se ha quedado un poco más descolgado de la familia, a propósito de las reuniones con los compañeros, o el ingreso a clase, o las reuniones familiares, también no obligar, pero sí ver desde la mente como creativa, de qué manera esa persona pudiera volver a reencantarse. En la medida que yo me voy aislando más, la posibilidad de volver a retomar el contacto social es cada vez más difícil. Y por lo tanto necesitamos como mirar cómo o nos encontramos a través de un Zoom, o vemos cómo reactivamos redes que están cercanas, y a lo mejor, no sé, de una ventana a otra, a lo mejor con el vecino pudiéramos conversar, pero de alguna manera estar en contacto. Y obviamente ayudar también a que, como todo es online, o muchas cosas son hoy día a través de las redes sociales o las plataformas online, también de qué manera vamos resguardando la intimidad y de los niños, y cómo les vamos ayudando a tomar conciencia de la ciudadanía digital. Entendiendo también, y esto recordarnos que todos estamos en un momento, en una situación que es difícil, y por lo tanto, si yo levanto un comentario o muestro algo en las redes sociales o en los chats o lo que sea, de alguna manera tengo que saber que van a haber otras personas que están o pueden estar tan afectadas o más sensibles con cualquier información que yo voy a entregar. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ayudamos también a que nuestra comunidad pueda mantener la calma, no solamente desde la acción familiar que yo pueda hacer, sino que también entendiendo que somos parte de un espacio que es comunitario? Ayudar a distraerse, si es que a veces uno llega y como papá trata de darles, no quiere que sus hijos lo pasen mal, y por lo tanto lo que trata es como dar un montón de soluciones. Y a veces los niños no quieren soluciones, uno se imagina así como 1, 2, 3, 4, 5 posibilidades, y es como ninguna fue reconocida. A veces no son soluciones los que uno tiene que dar, la distracción también pasa porque uno pregunte, bueno, ¿y qué sería lo que te gustaría hacer? Incluso a veces lo que se ha sugerido es que uno pudiera hacer un listado de actividades, por ejemplo, placenteras, a que cada uno de los miembros de la familia lo pudiera hacer, y vamos engrosando cada vez más esas actividades que nos pueden ayudar a mirar cosas que a lo mejor antes no se me ocurría. Si a mí me gustaba pintar y a lo mejor, no sé, al otro escuchar música, bueno, ¿y qué música te gusta y cuál te ayuda a distraerte? Y vamos generando una serie de actividades que pueden estar disponibles y a la mano para cuando yo realmente estoy así como súper aburrido. Ahí está, disponible eso y no tengo que pensar tanto. Autorregular los mensajes catastróficos, que es un poco lo que habíamos mencionado antes, en términos de transmitir la calma. Mostrar que esta situación es transitoria. Y aquí hay un cuento que se llama El Anillo del Rey. Y este cuento lo que nos refleja justamente es esto, que todas las situaciones, todas las personas y las cosas que van a pasar en la vida, van a pasar. Son transitorias en nuestra vida. Y por lo tanto, tanto lo bueno como lo malo va a ser así. Y me tengo que acordar de esto porque hoy día estamos en un momento que parece que no fuera a terminar nunca, y también va a pasar. Así como han pasado todas las otras pestes o todas las otras situaciones de pandemia en la vida. Es difícil, sí, es complejo, sí, nos pone en una situación crítica también, y al mismo tiempo va a pasar. Y por lo tanto, la invitación es a activar la paciencia, los recursos, las fortalezas, porque todas las personas y todas las familias tenemos recursos y fortalezas para poder enfrentar de manera individual y en conjunto las situaciones más críticas en el fondo. Bueno, contener, abrazar y demostrar comprensión, ayudar a encontrar un sentido en la cuarentena, y esto tiene que ver con los aprendizajes. Mucho se ha hablado en términos de los aprendizajes, hay muchos contenidos, sí, hay a lo mejor contenidos que no van a haber aprendido en términos de lo académico, pero hay otros contenidos que sí son relevantes, y la pandemia nos viene a enseñar una serie de cosas, a cómo nos articulamos hoy día como familia, a cómo estos aprendizajes me han servido para enfrentar cosas que a lo mejor yo no tenía pensadas. Entonces, le empezamos a dar un sentido. Cuando eso es compartido, los niños entienden que lo que yo estoy viviendo tiene un sentido para un adulto, tiene un sentido para alguien, y por lo tanto me devuelve que yo también soy importante, que no da lo mismo lo que pase conmigo. Y eso es importante en términos de cualquier aprendizaje. Manejar amorosamente los llantos,
se nos contagian las emociones, a todos. Y por lo tanto, cuando hay alguien que llora y que se mantiene como en la rabieta o que se pone mucho más reactivo, es muy posible que uno se pueda contagiar con esa emocionalidad que viene el otro. Y por lo tanto, aquí tenemos que echar a la mano mensajes que nos ayuden a calmarnos, el uso de la respiración, poner distancia para luego poder acercarnos y poder contener desde generalmente lo sensorial. Eso es lo que más ayuda para poder contener esos momentos de mayor crisis. Ayudar a evitar la sobreexposición, las noticias en las redes sociales, mucha información. El cerebro es como una cajita donde se va almacenando información, por lo tanto, si yo la lleno de esta información que es muy catastrófica, no voy a tener espacio como para poder, es como la llené de chalecos, llené el closet de chalecos y ahora quiero poner las poleras. No voy a tener espacio para las poleras, tengo que sacar esta información. Pero si no sé sacarla, tengo que ayudar a los niños a que aprendan a sacar, a soltar, a limpiar. Esto es basura, no me sirve. Y por lo tanto, ¿qué realmente es relevante para que yo tenga que continuar? Ayudar a potenciar la creatividad, la mente curiosa, desde donde yo me pregunto más cosas. Nosotros usamos harto una rutina que se llama paro, pienso y me hago preguntas. Y entonces, más que decir tanto, que las personas se puedan preguntar qué podría ser lo que podría hacer ahora, y qué me podría ayudar, y qué podría ser un pensamiento distinto al que yo tenía. Activar preguntas, muchas preguntas. Y evitar difundir rumores sin certeza. Esto es importante. Nosotros también, esto lo llevamos también al tema de la comunidad, no solamente al espacio íntimo, sino que también cómo resguardamos la información. Y aquí hay otro cuento, a nosotros nos gustan tanto los cuentos, que se llaman Las Tres Rejas. Y también los invitamos a que puedan mirar eso, si realmente es importante, si es verdadero lo que yo voy a transmitir y si es bueno para la persona que el que yo hable o cuente sobre esto. Giorgio, por fin, la última. Por lo tanto, en síntesis, organizar de forma realista los tiempos, un poco ajustar las expectativas a lo que yo antes podía hacer y hoy día probablemente no voy a poder hacer, están los tiempos súper ajustados. Muéstrate disponible para atender las necesidades de tu hijo o tu hija. Esto pasa a ser hoy día muy fundamental. ¿Cuánta disponibilidad tengo yo? Un adulto disponible, de verdad que marca una diferencia en cómo yo voy a vivir el proceso. Compartir de manera equitativa las tareas de la casa, y esto es uno de los aprendizajes, no solamente de cómo yo equilibrio el tiempo, sino que también a lo que decía la Daniela cuando hablaba de lo socioemocional, que tiene que ver con la empatía. La gestión del descanso pasa porque yo sé y puedo descansar en un otro que va a hacer eso que yo estaba acostumbrado a hacer. Si yo tengo que pensar en cambiar una rutina de la casa, si yo tengo que pensar en cambiar la sábana y hay otro que hoy día va a poder pensar en eso, me permite descansar, es algo que me alivia. Por lo tanto, en ese sentido, compartir equitativamente la tarea de acuerdo a la edad que cada uno tiene, obviamente ayuda bastante. Establezcan acuerdos de convivencia familiar y rutinas, y si eso es necesario, llevarlo a un papel y revisarlos y volver a revisarlos y mirar, bueno, estamos cumpliendo esto y a lo mejor hay que achicar los acuerdos, hay que partir por uno en específico, hay que mirar de qué manera como conversamos y dialogamos sobre el ponernos de acuerdo en esto que es relevante. No sobreexigirse ni hacerlo con los demás niños, ya hablamos que no tiene que ver con la complacencia, sino que de alguna manera tener una mirada un poco más compasiva, qué es lo que realmente es posible hoy día y qué es lo que es realmente prioritario, y de acuerdo a las características de cada uno, organizar un plan flexible que permita avanzar. Aquí es como yo te valido y al mismo tiempo tenemos que avanzar y generar cambios o generar como pequeños pasitos que nos permitan mirar hacia dónde yo tenía pensado que tenía que ir creciendo o avanzando o desarrollándome, y entonces voy poniendo todas las fuerzas hacia allá. Y por último, obviamente recordar que frente a cualquier situación escolar que sea preocupante para algunos de ustedes, también la idea es que nos puedan contactar lo antes posible, tienen la información de nosotros, y por lo tanto, en la medida que nosotros también estemos como en conocimiento de la información, hay más posibilidad de gestionar el acompañamiento. Esos son nuestros correos, por si alguien no los tiene. Muchas gracias, Daniela, Valeria, Giorgio. Creo que fue una exposición que abordó
diversos temas, un poco desde contextualizar hasta sugerencias muy relevantes para poder tratar estos temas con nuestros hijos. Nos quedan 10 minutos, quizás unos minutos más, para abordar algunas preguntas, solo para un tema de orden, por si no sé cuántas preguntas pueden haber. Yo creo que el tema fue muy bien expuesto, pero puede que surjan algunas preguntas. Para que no hablemos de forma desordenada, pueden poner el chat, solo yo tengo una pregunta y les vamos dando la palabra y nos comprometemos, agradeciendo que además dejaron los correos electrónicos en la presentación. Si no alcanzamos a abordar todas las preguntas en el tiempo, pueden enviar sus consultas a los correos electrónicos de Dani, Vale y Giorgio, se los dejamos nuevamente también en el chat. Así que si alguien tiene alguna pregunta, lo puede indicar en el chat. Si no, yo creo que también la exposición abordó muchos temas y queremos agradecerle esa profundidad. Al parecer no hay consultas, lo cual también puede ser. Nos preguntan si es posible que haya disponible la presentación. Sí, la registramos, así que dentro de los próximos días va a quedar disponible junto con la presentación que se hizo con el equipo médicos también sobre algunas temáticas que tienen que ver, como les contaba, sobre los sanitarios. Así que va a quedar disponible la presentación para quienes no pudieron conectarse desde el inicio, ¿ya? Así que, bueno, muchas gracias. En el sitio donde va a quedar, se los comunicamos por correo, pero probablemente va a quedar, les enviaremos el link de YouTube, del canal oficial del colegio, en un modo oculto, digamos, que van a poder acceder quienes tengan el link, para que no quede abierto temáticas que abordamos desde nuestra institución. Por ahí se los compartimos, ¿ya? Queremos agradecer a todos su participación, agradecer especialmente a Daniela, Valeria y Giorgio por la temática abordada, por las herramientas que nos entregan para trabajar con nuestros hijos, y aun cuando esta actividad está dirigida para padres apoderados, también agradecer a todos los profesores y equipos de apoyo que nos acompañaron, no solo por acompañar a sus compañeros de trabajo, yo sé que en muchos casos es así, sino que porque también esto muestra una mirada coherente y un trabajo mancomunado entre el colegio y la casa. Así que muchas gracias a todos por estar presentes. Y finalmente, solo para cerrar esta conversación, recordar algo que ustedes esbozaron, que tiene que ver con asegurar el distanciamiento físico, pero jamás el distanciamiento social. Es importante que estemos preocupados el uno por el otro. Y finalmente el lema que nos acompañó también durante este tiempo, que es: porque somos familia, nos cuidamos todos. ¿Ya? Así que a todos un especial saludo y muchas gracias por su participación.